Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es GamesandChill y estamos en un nuevo vídeo en Natlan y Arconte Piro. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora de lo que llegará en Natlan. Después del tráiler, del adelanto, de las monturas, de cierta información privilegiada sacada de los sitios más recónditos de internet. Ya sabéis vosotros. Así que hoy vamos a ver toda la información relativa a Natlan y realmente parece... Y este parece es condicionado a qué tal funcione Wuthering Waves y que apriete las tuercas a Hoyoverse y a Genshin para que prefieran y decidan o no tenga más remedio que hacer una muy buena versión y región cuando llegue Natlan, que ya está a la vuelta de la esquina en menos de 3 meses antes de lo que parece y el tiempo pasa volando. Vamos a repasar y a ver todo lo que sabemos que tenéis que tener en cuenta para prepararos para Natlan. Bien, antes de nada... Creo que todos sabéis, bueno, dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Vamos, ahora que no se os olvide lo de siempre en todos los vídeos. Recordar que obviamente Natlan está inspirado en culturas de América, América Latina, incas, mayas, y ahora se dice que se va a incluir cierta cultura de España. Aquí ahora entramos más en detalle, pero... Hoyoverse ya ha demostrado que hay cosas que no tiene del todo claras con el tema de la cultura fuera de Asia. Así que podríamos ver incongruencias y cosas raras, pero no pasa nada. También podríamos ver memes o personajes que se llamen el Kevin González, por ejemplo. Ahora sí, vamos a arrancar con lo que sí sabemos, porque esto es lo más obvio, pero hay análisis bastante interesantes. Bien, lo primero que ya conocemos del livestream de la 4.7 son las monturas, que ya tendréis por aquí lo que son. Nos han enseñado en estas monturas y en este vídeo de 50 segundos o un poquito más, poquito menos, bastante más de lo que la gente pensaba. Hemos visto vandalismo latinoamericano, grafitis en las paredes... No, mentira. Hemos visto 3... entre comillas, de las 6 supuestas monturas que habrá. Pero es que además lo que nos han enseñado realmente no son las 6 monturas, nos han enseñado las 6 tribus, ya que nos explican que Natlan se va a dividir en 6 tribus que cada una se dedica a la minería, a la pesca, a la caza y a ciertas cosas especializadas. No sé si están llamando salvajes a la gente de Latinoamérica, pero... Es broma, es otra broma más. Pero es lo que va a traer Hoyoverse. Es decir, esto es así ya. Básicamente las monturas nos enseñaron 4 de las 6... porque además nos enseñaron un dragón que se parece muchísimo al Torum Macto, a Unicram de Avatar, de Pandora, de Disney, que estaréis viendo por aquí en pantalla y se ve en el tráiler que es exactamente igual. Y esto tiene pinta de funcionar mucho como las MMOs de Genshin. Es decir, como un breve análisis tanto del tráiler como esto, las 6 monturas tienen que ver mucho cada una con uno de los 6 de las 6 tribus que va a haber en Natlan. Cada montura, por ahora de las 3 que hemos visto, una puede ir por las rocas, otra puede ir por el agua y por la lava, y este chocobito, un chocobo verde pequeñito, pues lo que puede hacer es trepar con la lengua como si fuese una especie de camaleón. La cara y la lengua se asemejan a un camaleón, y luego tiene pinta de que este otro dragón va a darte ya la montura voladora, que posiblemente sea la montura final. Aquí mucha gente, en resumen, para acabar este punto y seguir con lo siguiente, que es lo importante, dicen que seguramente las monturas solo se pueden usar en Natlan. Es una pena, pero es muy posible, Hoyoverse siendo Hoyoverse. Y las 2 monturas que faltan es muy posible que una de ellas sea una especie de montura que puede ir dando saltos muy muy altos, como una especie de, no sé, avestruz, que des saltos gigantes para moverte muy fácil por todo el mapa. Y la última montura hemos especulado mucho, pero no hemos llegado a nada concluyente. Ahora, extrapolando esto de las monturas con el tema de las 6 tribus y con cierta información que se comenta, se dice que el mapa de Natlan va a estar distribuido en vez de en horizontal, en vertical. Me explico. Va a ser una región que va a abarcar cierta zona de mapa, pero cada tribu va a ser una tribu en un piso diferente de altitud del mapa, inferior. Es extraño, pero tiene pinta de que a lo mejor quieren vincular cada una de estas monturas a poder acceder a la siguiente zona de Natlan. Que no os preocupéis, esto no va a ser todo el primer día, se va a distribuir durante todo el año, como siempre han sacado mapa durante todo el año en Genshin Impact, una versión sí, una versión no aproximadamente. Parece ser que las monturas van a actuar de MMOs en Pokémon o algo así como en los Castlevania, pues cada nuevo poder, o sea, en los Metroidvania, perdón, cada nuevo poder que te habilita una nueva zona, pues parece ser que va a ser algo así, y esto es una maldita maravilla como lo terminen planteando de esta manera. De las 6 tribus, la información que tenemos es que muchas de ellas van a estar relacionadas con los incas, los mayas, los aztecas de Centroamérica y los incas de Sudamérica.
y que se supone, y esto ya es algo muy sus, una de estas 6 tribus va a estar más relacionada con España. Quizá la van a sutilmente diluir bastante y no se va a notar que sea España 100%, pero de las 6 tribus ya tenemos claras referencias a 4 de las tribus, o a lo mejor estas referencias de las culturas precolombinas van a hacer literalmente una división entre las 6, poniendo referencias entre cada una de ellas. No sé si habrá una zona donde haya muchos terremotos en referencia a Chile, una zona donde les guste mucho las arepas y el café, como por ejemplo sea Colombia, una zona donde hablen de cierta manera y repitan ciertas expresiones, como característicamente se repite mucho en ciertos países de Latinoamérica, pero la oportunidad de que esta región sea la que más hype cause en esta comunidad concreta, que es la de habla hispana, hay una probabilidad muy alta de que puedan hacerlo bien. Así que ahora no esperéis mucho porque es un joyo. Siguiente cosa clara de Natlan. Tranquilos y tranquilas, ahora hablo del Arconte porque hay información del Arconte, tranquilos. Pero la siguiente cosa que se comenta en Natlan es el nivel 100. Esto es súper importante que lo explique. Antes, cuando salió esta noticia del nivel 100, todos los creadores hicimos un vídeo sobre ella. Luego se dio un rumor de que quizá era algo no tan tangible, quizá era algo semi-fake, pero ahora, después de que ha pasado el tiempo, ha pasado este pequeño revuelo esta semana de Wuthering, Genshin, que mejor juego, lanzamiento de Wuthering, peleas, rifirrafes y Hoyoverse contestando un poco con un buen livestream y con un corto animado. Básicamente, la noticia del nivel 100 ha vuelto a cobrar fuerza. Es una noticia que poco a poco se está dando y que quizá, a lo mejor, no estoy seguro, no sé si venía directamente de Hoyoverse o fue un rumor que tomó fuerza y ahora lo han adoptado diciendo, bueno, pues puede ser, o realmente si venía de parte directamente de Hoyoverse y lo están trabajando internamente, pero la cosa es que a día de hoy, a la altura de estar viendo este vídeo, el tema del nivel 100 está ganando mucha fuerza y es muy posible que llegue en Natlan. Esto, como ya expliqué en otro vídeo anterior, va a rebalancear el juego, pero también volverán muy fuertes ciertas unidades, es decir, una combinación de Arlequino más Bennett a nivel 100 es posible que sea cerca de lo más poderoso del juego, junto con una combinación de Furina y Nubilet, pero también pueden meter, que esto también se está hablando bastante, un nuevo talento por cada personaje que asciendas al nivel 100, que por ejemplo a Bennett o a Arlequino sea un talento pues más o menos, pero a personajes no tan utilizados y no tan fuertes le metan un nuevo talento que los balancee y los vuelva más fuertes, y quizá pues hay un pequeño rework a todo el meta, como lo hubo con Furina y el tema de perder y ganar vida, que hice muchísimos vídeos cuando salió Furina, que están en el canal secundario, además os recomiendo ir a verlos, donde explico pues el nuevo meta, cada prime de cada personaje o cada equipo que superó, los cambios, los mejores healers, el top de healers que mejoraron con Furina. Jhin entró muy fuerte, pero luego entró Xianjun y le hizo ¡psh! Y quitó a Jhin de medio, y básicamente estos cambios a lo bestia. Porque en relación al nivel 100, otra mecánica que sigue en Natlan es el Pacto Vital. Están jugando con Arlequino, con Clorinde, y Sichuan es un soporte que también tiene mecánicas con el Pacto Vital. En la 4.8 se comenta que solo vendrá un personaje nuevo, en teoría, que es Emily, que es un carry dendro, pero para quemadura, que se está hablando ya mucho en la comunidad, y dentro de una semana se filtrará el kit porque ya saldría la beta de la 4.8. Y en resumen con el tema de Emily es que no saldrán más personajes de Pacto Vital hasta Natlan. Tenemos 2 carries y un soporte. Y es posible que en Natlan se trate de combinar 2 mecánicas. Una mecánica de Pacto Vital y otra mecánica extra para, en vez de traer una sola mecánica como en Fontaine, que fue el tema de perder y ganar vida, aunque sutilmente trajeron también el Pacto Vital muy pronto, en Natlan será main el Pacto Vital junto con otra mecánica más para tener muchos más cambios en el juego. Y la Arconte Piro, amigos, lo que estabais esperando en el vídeo. Murata se comenta que tendrá 2 fases. Se comenta que tendrá, no se sabe si in-game o en la historia, pero luego el personaje no. 2 fases, igual que Furina, van a seguir con la misma temática de tener 2 fases, no lo sé. Pero la historia se comenta que tendrá 2 fases, no se sabe si en combate o en historia. Primero tendremos una aparición como el Arconte Piro, una especie de loli, y luego ya tendremos el alter de Himeko Murata de Star Rail y de Impact Third y demás. Murata básicamente, que además las skills en el Impact Third son muy parecidas al combo de Diluc, y se decía que Diluc era el alter de Himeko Murata, pero ahora el Arconte Piro pues gana mucha más fuerza con esto. Y además, ahora sí entrando en lo que os interesa, ya no solo la apariencia, el combate. Se dice
que es una Degia con esteroides, en el sentido de puede hacer dos funciones similares. Según cómo funciones y cómo golpees, puede ser un Shinkyu de Pyro para jugar equipos de derretidos que antes no podían, mejorando a Grizzly y otros personajes, pero también con la ulti puede ser una especie de Xiangling 5 estrellas, pero mucho mejor que Xiangling, porque con una de las skills, y si pegas normales, pega como unas espadas de Shinkyu, pero de Pyro, además pega 3 golpes para aplicar Pyro saltándose el ICD de los 3 hits, y con la ulti pega con una especie de toro cada segundo y poquito, y esa reacción del toro de la ulti puede vaporizar, como digo, como si fuese una Xiangling, pero con esteroides, porque Xiangling básicamente lo que hace es pegar Pyro y bufar el Pyro, es decir, una Xiangling con esteroides. Así que por ahora se dice algo así como que Murata es una mezcla entre Shinkyu de Pyro y Xiangling de Pyro, según la situación, cómo y cuándo la consigas jugar, pero por ahora poquito más, y esto es lo que se sabe tanto del Arconte como de Natlan. Espero que os hayáis entretenido muchísimo con el vídeo, y ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por visitar el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.